Muy buenas a todos. El día de hoy calcularemos el área del círculo mediante el radio y el diámetro. Para iniciar con la clase del día de hoy tenemos que definir qué es área. Área es un concepto métrico, el cual va a medir una superficie dentro de una figura geométrica o amorfa, esto en unidades de longitud. Para ser más claro, el área va a ser todo lo que está dentro del contorno de este círculo. Todo lo que esté por dentro va a ser el área. Lo que esté afuera ya no va a contar como el área de este círculo. Solo lo que está dentro de la línea curviada que limita al círculo. Ahora bien, para el cálculo del área de un círculo necesitamos un dato indispensable, el cual es el diámetro. ¿Qué es el diámetro? El diámetro va a ser la distancia de un extremo del círculo al otro extremo. Aquí tenemos la figura que nos demuestra qué parte es el diámetro. El diámetro va a iniciar aquí y va a terminar hasta el otro extremo del círculo. Se pueden hacer infinitas líneas que simbolicen el diámetro de este círculo. Simplemente tiene que ir de un extremo del círculo al otro extremo. Otro dato que podemos utilizar para el cálculo del área de un círculo es el radio. ¿Qué es el radio? El radio va a ser la mitad del diámetro, o también se conoce como la parte de un extremo del círculo al centro. Sin importar de qué extremo partamos, siempre va a ser el mismo valor numérico. A eso se le conoce como radio. Existen dos fórmulas indispensables para el cálculo del área de un círculo. En primer caso tenemos una fórmula en la cual utilizamos el radio como dato, la cual nos dice que el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado, donde pi va a valer 3.1416, siempre va a valer lo mismo. Y en cuanto al diámetro tenemos otra fórmula, la cual nos indica que el área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Igual aquí el pi va a valer 3.1416. Esas son las dos maneras de obtener el área de un círculo. Ya conocemos la teoría básica para el cálculo del área de un círculo. Por tanto, iniciemos con el ejemplo número 1. Se nos pide calcular el área de un círculo y nos dan como dato que el diámetro es igual a 20 centímetros. Aquí está la figura que expresa ese enunciado. Vamos a calcularlo de la forma número 1, teniendo al diámetro como principal en esta fórmula. Paso 1. Determinar los datos del problema. En el problema nos dicen que el diámetro es igual a 20 centímetros. Ahora pasamos al paso 2, que es sustituir en la fórmula previamente mostrada. Entonces, el área del círculo, sustituimos el pi como 3.1416, el diámetro como 20 centímetros y no hay que olvidarse de que está elevado al cuadrado. Todo eso sobre 4. Resolviendo el valor numérico nos queda 314.16 y no olvidemos que estas unidades también se van a elevar al cuadrado. Por tanto, estos centímetros se van a transformar en centímetros al cuadrado. Ahora realizaremos el mismo ejemplo, pero ahora calculándolo desde el radio. Nos siguen dando como dato 20 centímetros de diámetro, que está representado aquí. Sin embargo, ahora lo calcularemos con la fórmula de radio. Sabemos que el diámetro es igual a 20 centímetros y sabemos que el radio es igual al diámetro entre 2. Por tanto, el radio va a ser igual a 20 centímetros entre 2, los cuales nos va a dar un dato de 10 centímetros, el cual va a ser nuestro radio actual. Ya teniendo el radio pasamos al paso 2, sustituir en la fórmula, la cual solo es área es igual a pi, que es 3.1416, por el radio al cuadrado. El radio aquí va a valer 10 centímetros y todo esto al cuadrado, lo que nos va a dar un valor de 314.16 y las unidades también se elevan al cuadrado, por tanto va a ser centímetros cuadrados. Como notaron, el resultado no va a cambiar, simplemente cambiamos el procedimiento. Pasemos con el ejemplo número 2. Calcular el área de un círculo cuyo radio es de 3 metros.
Aquí nos dan como dato el radio, lo que se ve ilustrado en la figura. Tenemos un radio de 3 metros. Empecemos por la forma 1, la cual es utilizando el diámetro. Ahora determinamos los datos del problema. Sabemos que el radio va a ser igual a 3 metros y conocemos la fórmula del radio. Radio es igual a el diámetro sobre 2. Despejando el diámetro de esta fórmula, nos queda que el diámetro va a ser igual al radio por 2. En este caso, el diámetro va a ser igual a 3 metros, que es el radio, por 2, lo cual nos va a dar un dato de 6 metros, el cual va a ser el diámetro de este círculo. Ya teniendo el diámetro, solo nos haría falta sustituir en nuestra fórmula. Área va a ser igual a 3.1416, que es pi, por 6 metros, el cual es el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto nos va a dar un resultado del área igual a 28.2743 metros al cuadrado. Recuerden que este cuadrado va a elevar tanto a las unidades como al número. Por eso queda en metros cuadrados. Vayamos con el ejemplo número 2 de nuevo, pero calculando con la forma número 2. El radio va a tener el mismo valor que se muestra en la figura. Ahora, el paso 1 es determinar los datos del problema. El radio va a ser igual a 3 metros. En este caso estamos utilizando la fórmula del radio, por lo cual no necesitamos el diámetro. En este caso ya tenemos tal cual los datos para sustituir en nuestra fórmula. Tenemos que área va a ser igual a 3.1416 por 3 metros al cuadrado. 3 metros es el radio. Esto nos va a dar un total de un área igual a 28.2743 metros cuadrados, lo cual es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente, pero con otro método. Vayamos con el ejemplo número 3, el cual nos dice que calculemos el área de un círculo cuyo radio es de 35 milímetros y cuyo diámetro es de 70 milímetros, mostrados en la figura de esta manera. Aquí nos dan las dos unidades, por lo cual no tenemos que pasar nada a otra variable. Paso 1, determinar los datos del problema. Nos dicen que el diámetro va a ser igual a 70 milímetros. Ya teniendo el diámetro, solo nos haría falta sustituir en nuestra fórmula, la cual dice que el área va a ser igual a 3.1416 por 70 milímetros al cuadrado. Recuerden que este 70 milímetros es el diámetro. Y todo esto lo dividimos entre 4, lo cual nos va a dar un resultado de 3.848.45 milímetros al cuadrado. No olviden el cuadrado porque las áreas miden superficie, por eso está en cuadrado. Vayamos con el ejemplo 3, que es el mismo que anteriormente vimos, pero ahora lo vamos a hacer de la forma número 2. Tenemos que el paso 1 es determinar los datos del problema que necesitamos. Aquí sabemos que el radio es igual a 35 milímetros. Aquí no nos importa el diámetro porque la fórmula solo nos pide el radio. Próximamente vamos a sustituir en la fórmula. Nos queda que el área va a ser igual a 3.1416 por 35 milímetros al cuadrado, lo cual nos va a dar un resultado de 3.848.45 milímetros al cuadrado. Recuerden que este 35 va a ser el radio de este círculo. Y así acabamos el ejercicio. Las dos fórmulas que les dimos van a darle exactamente los mismos resultados. Más bien depende del dato que les den. Si les dan el diámetro, usen la fórmula del diámetro. Si les dan el radio, usen la fórmula del radio. O pueden usar las dos para comprobar que sus respuestas estén correctas. Como tarea, les dejamos calcular de estos círculos el área de las dos maneras, como vimos, tanto con el diámetro como con el radio. Y no olvides, para más temas relacionados con matemáticas o física, suscríbete al canal y activa la campanita para nuevo contenido. Y únete a nuestra manada.